Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre reactores químicos. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y les voy a platicar acerca de múltiples estados estacionarios en reactores de tanque agitado. Usualmente se denominan CSTR. Y en el caso particular que vamos a ver es una reacción de primer orden. Ajá. Entonces, aquí están mis datos por si me quieren contactar. Y entonces, adentrarnos un poquito en el tema. Pues existen múltiples, diversos tipos de enfoques para los reactores químicos. Entonces, en general se pueden clasificar dependiendo del enfoque, este, clasificar como reactores de flujo pistón o plug flow reactors o reactores de tanque agitado o también llamados de mezcla completa, ¿no? En inglés sería Continuous Starter Tank Reactor, es decir, CSTR. Entonces, esos son dos idealizaciones de los tipos de reactores que existen en la realidad. Esto nos sirve para comprender diversos comportamientos que hay sin tener que adentrarnos en la cinética completa. Es decir, una vez que nosotros analizamos y entendemos estos reactores, pues ya es generalizarlo para otro tipo de reactores, ¿no? Entonces, los dos enfoques más básicos son un reactor de flujo pistón, que es como un esquema que tengo aquí, donde se alimentan los reactivos. Entonces, dentro del reactor sucede la reacción y los productos salen del reactor. Estos también se denominan reactores de flujo tubular o reactores tubulares, donde digamos son tubos muy grandes donde la reacción se lleva a cabo dentro del reactor y el producto se recolecta al final del reactor. En el caso de los reactores de tanque agitado, son, digamos, pues podría pensar que son como ollas muy grandes, donde tienen un sistema de agitación mecánica que permite que el sistema esté mezclado de forma homogénea. Y entonces se alimenta el reactivo por la parte superior, reacciona dentro del reactor y en la parte inferior ya obtenemos el producto. Entonces, en estos reactores se asume que hay una mezcla completa y que la concentración del producto es la misma que la concentración dentro del reactor. Entonces, inmediatamente que entra el reactivo, se diluye, reacciona y ya se puede extraer el producto, ¿no? Entonces, aquí, como le decía, bueno, no estoy hablando solamente de la configuración del reactor, es decir, que sea de un tubular o de tanque agitado. En particular, los de tanque agitado son de los que les voy a hablar hoy. También los reactores de flujo pistón o de los PFR tienen sus características, pero eso les platicaré después. Entonces, los reactores de tanque agitado o de mezcla completa son de los más utilizados, ya que son relativamente fáciles de construir y se pueden adaptar a múltiples tipos de reacciones, ¿no? Eh, Estos son de este tipo, por ejemplo, aquí estoy poniendo que es el flujo de A en la entrada, la concentración de A en la entrada, que es el sustrato, y al final, bueno, obtengo la concentración de A y la concentración, digamos, de lo que no reacciona. Entonces, hacen cuenta, esto es la concentración en la entrada y esto es en la salida, y dependiendo de la reacción, pues entonces vamos a obtener ya nuestro producto, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, la reacción A, que me da el compuesto B. Ajá. Entonces, esta reacción está ocurriendo dentro del reactor. Y también en la salida, pues tendría yo ya el producto B, ¿no? Aquí se está simulando o se está representando que hay un fluido que calienta la parte externa del reactor. Entonces, perdón, enfría o calienta, eso va a depender. Entonces, entra el agua fría, la reacción es exotérmica, por ejemplo, es decir, despide calor. Se calienta el fluido y sale más caliente. Eso es lo que estamos asumiendo. También lo contrario se puede asumir, es decir, que entra el agua fría, perdón, el agua caliente, calienta la reacción y luego el agua sale fría, es decir, una reacción endotérmica. Entonces, por su versatilidad se pueden usar para múltiples reacciones, ¿no? Entonces, aquí solo me estoy enfocando en el reactivo A, en la entrada y el reactivo A en la salida, ¿no? Obviamente también debe de haber una curva para B. Estos tienen diversas problemáticas, estos reactores, ya que pueden estar mal mezclados, por ejemplo, ¿no? Eso puede tener zonas donde se estanca la temperatura o no hay una buena distribución de la temperatura
o bien el sustrato no se está, o el sustrato reactivo no se está mezclando completamente, ¿no? Y eso hay zonas entonces donde no hay reacción, o bien zonas donde se está calentando de forma diferente que no es homogénea en todos, ¿no? Esto puede deberse también a problemas con la viscosidad, ¿no? Es decir, si es muy viscoso va a ser muy difícil de mezclar. Y bajo ciertas condiciones, bueno, pueden tenerse la presencia de múltiples estados estacionarios, que son resultado de las inestabilidades cinéticas y de las temperaturas dentro del reactor. Entonces, eso es de lo que les voy a hablar hoy, de múltiples estados estacionarios. Entonces, los múltiples estados estacionarios se refiere a que hay diversos puntos de operación en el reactor. Hay diversos tipos de comportamientos. Aquí les pongo diversos tipos, en donde, como dice acá, este fenómeno ocurre a la naturaleza no lineal de las actuaciones que gobiernan la dinámica del reactor de tanque agitado, pero obviamente en términos experimentales se puede ver a que las reacciones son exotérmicas, endotérmicas, o que la cinética de reacciones de un orden o de otro orden, ¿no? Entonces, estos fenómenos que se han detectado en los reactores, pues matemáticamente se refieren a esto, ¿no? Que las ecuaciones son no lineales y estos comportamientos se dan. Entonces, tenemos, por ejemplo, multiplicidad de salida, que es que para una entrada tengo varias salidas, ¿no? Aquí las numero como uno, 2 y 3. Esto veremos cómo se obtiene posteriormente, ¿no? También se pueden tener multiplicidades de entrada. Aquí, por ejemplo, para una entrada tenemos varias salidas. Y aquí para una salida tenemos varias entradas que se refieren a entradas del análisis que estamos haciendo, del análisis de control o del análisis del sistema, ¿no? Entonces tenemos multiplicidad de salida y multiplicidad de entrada, ¿no? Estos comportamientos que pongo en esta gráfica fueron reportados por Balakatoya y Luz en su artículo Multiplicity Features of Reacting System, Dependence of the Steady States of CSTR on the Residence Time. Es decir, es la multiplicidad que surge de sistemas reaccionantes que dependen de los estados estacionarios del tanque agitado con respecto a los tiempos de residencia. Ellos lo hacen con respecto al número de Dam-Collar, pero con respecto al tiempo de residencia puede ser muy similar, ¿sale? Tiempo de residencia. Entonces también podemos ver que hay múltiples comportamientos. Este es muy similar al que tengo en esta figura, donde es una especie de S, donde hay varios estados estacionarios, pero también se pueden llevar este tipo de comportamientos donde se tienen isolas, así se llaman, o islas donde están los estados estacionarios, también aquí se ve uno similar y otro similar, o bien discontinuidades donde, digamos, hay un límite característico o físico del sistema, por ejemplo, donde el flujo es cero, entonces también se forma una multiplicidad, pero digamos incompleta, ¿no? Esta también se forma, así es, parece este hongo, le llaman de mushroom, es decir, tenemos una especie de S de un lado y una S del otro lado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, así es como se van formando los múltiples estados estacionarios con respecto, por ejemplo, a los tiempos de residencia o al número de Dam-Collar, ¿no? Entonces, particular para un reactor de tanque agitado, lo vamos a obtener multiplicidades de salida acorde a esta gráfica. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, estas multiplicidades tienen cierta importancia, en particular, por ejemplo, en el control de los reactores, porque pueden presentar inestabilidades y entonces pueden saltar de un estado estacionario a otro, ¿no? A uno de baja conversión, como es el que está el uno, a uno de alta conversión, y entonces el sistema se vuelve inestable, ¿no? Ajá, y eso pues nos lleva a perder conversión, productividad, selectividad, etcétera, y a no cumplir con los objetivos del proceso. También para seleccionar los puntos de operación, ya que pues nos interesa mantener una alta conversión, por ejemplo, entonces este tipo de análisis nos permite ver dónde están las zonas que son estables y de alta conversión. Y bueno, también es necesario implementar ciertas estrategias de control para que se puedan estabilizar y evitar la transición en los diferentes estados. En el términos de optimización es muy similar, dado que estos múltiples estados estacionarios
pues pueden llevarnos a un estado de baja óptimo, pero de baja conversión, ¿no? Es decir, el costo sería mucho más barato, pero ¿cómo se llama? La productividad sería mucho menor. Entonces, empezando con el análisis, aquí les pongo ¿cómo se llama? Un ejemplo de un tipo de reactor, ¿no? De tanque agitado, ¿no? Entonces tenemos la entrada que es Fa0, tenemos la concentración de entrada, este sería el flujo de A, esta es la concentración de entrada. Entonces estamos asumiendo que, que el flujo de salida de A es el mismo que el flujo de la entrada, es decir, en términos numéricos, no en términos de concentración, porque la concentración de salida es menor que la concentración de entrada. Ajá. Entonces quiere decir que el reactivo se consume y ya tenemos a la salida. Obviamente, también tendríamos aquí la concentración del producto B, ¿no? Ujú. No lo puse, pero también estoy haciendo análisis sobre A. Pero también podríamos tener la concentración del producto, ¿no? Ujú. Entonces, haciendo el balance de materia, tenemos que el F de A, que es el flujo de A aquí en la entrada, menos el flujo de A en la salida, sería este de acá, menos la velocidad de reacción por el volumen del reactor. Es decir, entradas menos salidas menos el consumo son iguales a cero, ¿no? Que es la ecuación general de balance. Ajá. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también tenemos la definición de la conversión, ¿no? Que es el flujo del compuesto A en la entrada menos el flujo en la salida entre FA0, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de aquí FA0, nos quedaría de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Ok? FA menos FA0 menos FA. ¿Ok? Bueno, aquí le voy a quitar el subíndice. Y entonces, despejando el consumo, que es la velocidad de reacción por el volumen, se está restando, pasa sumando, nos damos cuenta que esta cantidad que venía en el balance de materia es muy similar a esta que obtuve de la conversión. Y entonces puedo sustituir en el balance de materia esta expresión que sería menos la velocidad de reacción de A por el volumen del reactor por la conversión por el flujo de A. Entonces, esta expresión nos va a servir en el futuro para hacer diferentes cálculos, ¿no? Entonces, esto sería exclusivamente pues para el balance de materia, ¿no? Ujú. Entonces tengo mi balance de materia. Entonces también podría ser el balance de energía, ¿no? ¿Ok? Entonces en la siguiente diapositiva haremos el balance de energía, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta, agregué la temperatura de entrada y la temperatura de salida del reactor, que está en rojo. Ajá. Entonces, si la reacción es exotérmica, entonces se estaría generando calor, entonces entra el flujo del enfriador del sistema, digamos, del sistema de enfriamiento, puede ser agua. Entonces, enfría y ya sale absorbe el calor y ya sale más caliente, ¿no? Entonces, se refiere a que esta TC son las temperaturas en la chaqueta de enfriamiento de calentamiento, ¿no? Y estas son las temperaturas de los fluidos, ¿no? Temperatura de entrada y temperatura de salida. Entonces, bien, para hacer el balance de materia sería entrada menos salida, más la transferencia de calor, menos el consumo. Ujú. Entonces, la entrada sería el flujo másico por el calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. ¿Ok? Ujú. Es la parte del calor sensible, ¿no? Entonces, te dan cuenta, esto sería para los fluidos, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces sería el CP de T0 menos T
de salida. También tenemos uno para lo que es la chaqueta de enfriamiento, ¿no? Entonces, esta U es el coeficiente de transferencia de calor global. AC sería el área externa de calentamiento y la diferencia promedio entre la temperatura de calentamiento y la temperatura dentro del reactor, ¿ok? Esa TC sería como la temperatura dentro del reactor. Esto es una aproximación, porque recuerden que esto depende de la media logarítmica de temperaturas, ¿no? Sin embargo, eso es una aproximación linealizada de la diferencia de temperaturas por el transporte de calor entre el fluido y la pared, y el fluido, perdón, el fluido que está reaccionando y el fluido que está enfriando, ¿ok? Y tenemos el término de entalpía de reacción. ¿Dónde está la reacción? Recuerden que el signo es exotérmico o endotérmico, ¿no? Menos, aquí está multiplicado por la velocidad de reacción por el volumen de reacción, ya que en todo el volumen de reacción es donde se lleva a cabo esta generación de calor, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que este término de BR por RDA ya lo había obtenido previamente, es este de acá. Ujú. Aquí arriba. Ok. Ajá. Entonces, tenemos que nuestro balance de energía, entonces podemos sustituir esta ecuación aquí. ¿Ok? Ujú. Sí, y entonces ya tenemos que está en función de la conversión. Esto me sirvió para ponerlo en función de la conversión. ¿Ok? Entonces es mi balance de energía. Entonces, se dan cuenta, esta es mi temperatura de salida del reactor y mi temperatura de salida del reactor. Entonces, despejando, si esto es positivo, pasa como negativo, ¿no? Y esto lo voy a dejar de este lado. Ujú. Entonces ya tenemos de un lado la parte de la conversión y la puedo despejar para dejar solo la conversión. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Y en la parte inferior, pues me va a quedar así. Ujú. Entonces lo que hice fue despejar para tener únicamente la parte de la conversión por separado, ¿no? Entonces también puedo factorizar. Ahorita vamos a ver por qué. Solo digamos, la temperatura que está en rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces me quedaría en la parte del denominador, pues este término. Ajá. Y la parte del numerador me quedaría como MCP más U por AC, ¿no? Ujú. Todo esto sería negativo, ¿no? ¿Ok? Y el otro término, pues me quedaría muy similar, ¿no? Ujú. Pero en lugar de estar multiplicado por la temperatura de salida, estaría multiplicado por T0, que es la temperatura de entrada. ¿Ok? Entonces noten que ya tengo la ecuación, pues, de una recta, ¿no? Pues si todos estos parámetros, físicos y geométricos del reactor los conozco, pues ya puedo conocer estos dos términos, solo que aquí esta temperatura es la temperatura de salida, ¿ok? Ujú. Y esta T0, pues es la temperatura de entrada a mi reactor. Ajá. Bien, entonces, de aquí, pues ya me doy cuenta que esto es la ecuación de una recta, ¿no? Que es igual a y igual a mx más b.
Ok, entonces partiendo un poquito, regresando un poquito al principio, si yo tengo una cinética de primer orden y tomando esta ecuación para la conversión, se dan cuenta que es muy similar, solo que es la concentración de entrada menos la concentración de salida entre la concentración de entrada, ¿no? Pues también la puedo poner de esta forma y de este modo obtener que CDA es igual a CA0 ujú, por 1 menos XDA, y XDA es mi conversión, ¿no? ¿Ok? Entonces ya lo tengo en función de la conversión. Y si conozco mi cinética, como en este caso, que es de primer orden, entonces yo puedo sustituir esta concentración que obtuve dentro de esa ecuación, ¿no? Entonces ya me queda esta expresión donde ya la velocidad de reacción ya está en función de la conversión y de C/A0. Y esto es lo que me va a servir para poder graficar. Cabe señalar que esta constante de primer orden la puedo expresar como la ecuación de Arrhenius, ¿no? ¿Ok? Sí, y entonces, pues ya tengo mis ecuaciones que van a ser esta y esta. Bueno, ahorita les explico un poquito más. Ajá. Entonces tengo mi balance de materia, perdón, mi balance de energía y tengo mi cinética, ¿ok? Ajá, para poder hacer mi gráfica. Y K, que es mi constante de primer orden, la puedo expresar como con la ecuación de Arrhenius, ¿no? Que sería A por el exponencial, ajá, de menos la energía de activación sobre R por la temperatura, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo balance de energía, tengo mi cinética de primer orden, de primer orden, ujú, y tengo para mi constante, para la K, tengo la ecuación de Arrhenius, ¿no? Ujú, ujú. Creo que es con H. ¿Sí? Entonces, en base a esto, voy a hacer mis gráficas para ver la multiplicidad de estados en los reactores. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengo mi reactor de tanque agitado, ujú, que es este que está acá, que es el esquema, ¿sí? En el cual sucede una reacción química a que me da B, a poner. Ujú, a que me da B. ¿Ok? Ujú. Y está gobernado por una cinética de primer orden y esta cinética está relacionada con la ecuación de Arrhenius, ¿no? Entonces, en base a eso voy a hacer mi gráfica para obtener la multiplicidad de estados, ¿no? Aquí lo voy a poner en rojo, bueno, en guinda, para que se den cuenta que esto es, me refiero a esta ecuación, ¿no? A esta constante. Ajá. Y a partir de aquí voy a poder hacer mi gráfica para obtener múltiples estados estacionarios. Y vamos a ver. Entonces aquí hay un ejemplo que está basado en el libro de Misen, Nims y Bradley, que es Introducción a la reacción química, a la ingeniería de reacciones químicas y la cinética. Ajá. Entonces dice, se lleva a cabo una reacción en fase líquida de primer orden a que me da B en un reactor de tanque agitado, ujú, con un volumen de reacción de 200 litros. La alimentación solo tiene A y el caudal es de 300 litros por minuto. La concentración de A en la entrada es de 4 mol sobre litro
y nos dan el valor del calor específico, de la densidad, la entalpía de reacción, y nos dan ya la ecuación de Arrhenius con los valores, ¿no? Nos dan el factor de colisión y la energía de activación entre el valor de R. Y nos pide que determinar la gráfica de multiplicidad de estados del reactor como una función de la temperatura de entrada, ¿no? Nos referimos a esta temperatura de entrada, ¿no? T0. Aquí no estaba, ¿verdad? T0, ¿ok? Ujú. Y aquí también, T0, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Pues ya que nos dieron los datos, por ejemplo, pues ya tenemos que nuestra ecuación cinética de primer orden, sustituyendo la ecuación de Arrhenius, nos queda de esta forma, ¿no? Y sustituyendo la definición de la conversión, pues nos queda así, ¿verdad? Es decir, es esta ecuación, solo que ya con la constante de Arrhenius dentro, ¿no? Es decir, esta parte de acá, perdón, la ecuación de Arrhenius, y en esta parte, ¿no? Ujú. Entonces, en base a eso, pues tenemos ya esta ecuación que está aquí atrás. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra cinética y vamos a ver un poquito. Ajá. ¿Ok? Entonces, tenemos que del balance de materia que les había comentado originalmente, tenemos esta ecuación, ¿no? Y entonces yo puedo despejar x de a y me va a quedar uno sobre, ujú, por, perdón, ese sería arriba, y f de a cero sería en la parte inferior. ¿Ok? Ujú. Y entonces, pues puedo sustituir aquí toda mi ecuación, ¿no? Vamos a ver cómo queda. ¿Ok? Entonces sustituimos toda la ecuación para R de A. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y entonces esto, más todavía, ujú, yo lo puedo sustituir o lo puedo separar en dos partes, ¿no? En esta parte que está aquí, me faltó BR, ¿verdad? Aquí arriba. Aquí me faltó BR. Ujú. Y también lo puedo sustituir por una menos X, me faltó. No, perdón, de esta forma, lo puedo sustituir así. Ajá, multiplicar y en el otro lado, pues, nuevamente repetir el término, pero sin C a cero. Ujú. Es decir, separé en los dos términos, ¿no? Entonces me queda X de A de este lado y X de A de este lado. Ujú. ¿Sí? Entonces, al despejarlas, me va a quedar una expresión un poquito más compleja, pero ahorita la vamos a simplificar, ¿no? Entonces me va a quedar en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Vamos a ver. Ujú. Entonces noten que a partir del balance de materia y de la expresión cinética obtuve esta ecuación. Entonces, por ahora aparenta ser un poco compleja, pero la vamos a simplificar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta ecuación, ajá, que yo acabo de obtener, que es un poquito, pues compleja, digamos, porque hay que despejar.
y separar la conversión. Pues lo que puedo hacer ahora es sustituir los valores. Ujú. Entonces vamos a ver. Entonces, A, que es el factor de colisión, es 2.4 por 10 a la 15, ¿no? Lo vamos a sustituir arriba y también aquí abajo, ¿no? La energía de activación es menos 12.000 y también la podemos ya sustituir. Eso sí, sobre el valor de la temperatura. Y aquí también, ¿no? Menos 12.000 sobre el valor de la temperatura. Sea cero nos lo dan que es 4 mol sobre el litro. Pues va a ser aquí 4 mol sobre el litro, ¿no? El volumen de reacción también nos lo dan que es 2.000. Pues vamos a poner 2.000 en esta parte, ¿no? Ujú. Y el valor de FA0 sería multiplicar la concentración por el caudal que nos están dando, que son 300 litros, y me daría 1.200 litros por minuto, ¿ok? Entonces sería de esta forma, ¿no? ¿Ok? Y entonces hay que hacer las simplificaciones correspondientes, ¿no? Entonces lo le voy a hacer para que se vea, ¿no? Entonces es 2.4 exponencial a la 15 por 4 por 2.000 entre 1.200, ¿no? Entonces me queda 1.6 por 10 a la 16, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a ver 4 entre 2.000, ¿no? ¿Ok? Entonces es 1.4, es 2.4 por 10 a la 15. Ajá. Entonces, a ver, creo que quedó un valor extra, ¿no? Entonces 4 por 200 es 2.000. 2.000 serían 4. Ujú. Bueno, debe quedar bueno, sí es 1.6, sí está bien, perdón. 1.6 por 10 a la 16, ¿no? Ujú. Sí, solo es recorrer el punto una vez y ya vemos que tenemos lo mismo, ¿no? Y me queda el exponencial, igual. El exponencial no, digamos, no lo toqué. Y quedó de esta forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, arreglando un poco la ecuación, para que quede en la forma de acá, sería 1/16, por ejemplo, ¿no? 1/1.6 y es 0.625 por 10 a la menos 16, ¿no? 0.0625. Ujú, a la menos 16, ¿no? Y el exponencial, pues ya lo puse, ya lo rearreglé y por eso me quedó positivo, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que me va a servir para graficar este, mi cinética, ¿no? Pues por otro lado, pues tengo lo del CP, etcétera. Esta ecuación, este es para el balance de materia. Ajá. Digamos, le voy a poner aquí balance de materia. Y el otro me queda el balance de energía. Como no me están especificando el valor del área y del coeficiente global, entonces lo voy a hacer cero, ¿no? Asumiendo que no hay limitaciones para transferir calor al fluido, lo cual no es estrictamente cierto, pero es una simplificación para poder hacer el análisis, ¿no? Entonces, si es cero, pues se me simplifica esta ecuación de esta forma, ¿no? Entonces, M sería el valor del flujo másico, sería la densidad por Q0, ¿no? Entonces, la densidad nos la están dando como 1.15, entonces nada, es 1.15 por 300, me da 345. Y F a cero ya lo habíamos calculado que me daba 1.200, ¿no? Entonces, tenemos que es M, que es 345,
por el CP, que es 3.5, ya nos lo estaban dando, ujú, entre el cambio de entalpía de reacción, que es 50, ujú, perdón, menos 50 en este caso, por, a ver, MCP 50, ok, más, perdón, igual 345 por el CP, que es 3.5, entre la entalpía de reacción por FA0, me faltaba FA0, que es 1200, ¿sí? Por 1200. Aquí por 1200. Entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Entonces sería 345 por 3.5 entre 50 por 1200. ¿Ok? Me sale 0.0125, ¿no? Y en el otro caso, ajá, vamos a ver por qué sale un poquito diferente. Ajá, es lo mismo, ¿no? Pero no es el mismo valor para los dos casos, ¿no? Sí, entonces se dan cuenta, esto es la ecuación de una recta. Ajá. Entonces, recapitulando, tengo para mi balance de materia esta ecuación. Ujú, ¿ok? Y para mi balance de energía, tendría yo esta otra ecuación que realmente es una recta, ¿no? Ujú. Entonces tengo ya para balance de materia y balance de energía, ¿no? Entonces las voy a graficar para ver cómo sale. Pues vamos a ver. Entonces, primero la ecuación, vamos a ver, ¿sí? Ujú. Y vemos que aquí tengo mi ecuación para el balance de energía, ¿no? Que es esta de acá. Y mi expresión para el balance de materia, ¿no? Entonces quedamos que una es balance de materia y otra es balance de energía, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo sale la gráfica. Vamos a darle plot, ecuación uno como ecuación 2. Como voy a copiar de acá. Ecuación uno y ecuación 2 desde una temperatura de 290 hasta 310 grados Kelvin, ¿no? Ajá, vamos a ver qué salió mal. Ah, ok, falta el valor de T0, ¿no? Pues el valor de T0 lo vamos a especificar como 290, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó. T01, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que ujú, tenemos ya nuestra ecuación, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación que es para nuestro balance de energía y esta que es nuestro balance de materia. Entonces, si ponemos, por ejemplo, un valor más alto de 310, vamos a ver que esta gráfica también se cruza en un punto. Y si le ponemos 300, por ejemplo, toca ya en 3 puntos, ¿no? Entonces,
Cada punto es una solución del sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, deme un segundo. ¿Ok? Y esta sería pues, una de las gráficas de mi sistema, ¿no? Que es la conversión contra la temperatura, ¿no? Ujú. De salida del reactor, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo hacer es graficar varias temperaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse una de 298, 305, y aquí vemos que, vamos a ver, ajá, tengo tres temperaturas diferentes, ¿no? Ujú. Y entonces lo voy a poner de este lado. Bien, el fondo. Entonces recuerden que la que está curveada sería el balance de materia y las que son rectas son los balances de energía. Entonces aquí en el gráfico que les mostré lo hice a 290, 298 y 305. ¿Ok? Entonces sería la temperatura de 290 Kelvin, que es esta de acá, perdón, de hasta aquí, el cual corresponde a esta recta 298, que corresponde a la recta verde, y 305, que corresponde a la recta azul, ¿no? Entonces, y como les comentaba, bueno, una es el balance de materia y las rectas son para el balance de energía, ¿no? Y lo que fui variando fue T0. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 290 tengo mis ecuaciones y las soluciones me las va a dar el programa. Entonces, descarto todas las que son imaginarias y solo tomo las soluciones reales, que son estas dos, perdón, esta solución. ¿Ok? Ujú. Para el caso de 298 veremos que dan tres raíces, ¿no? Entonces vamos a hacer 298 y nos vemos que nos da tres raíces, ¿no? Tenemos estas dos. Ujú. Sí, nos debe de dar una más. Ajá, esta no vale porque es imaginaria, esta es imaginaria y esta es real, ¿no? Ah, no, esta también es imaginaria y esta de acá también es real, ¿no? Entonces nos da tres raíces, ¿ok? Entonces vamos a ver. Tenemos estas raíces para la temperatura y la conversión. Ujú. Tenemos esta otra que también es para la temperatura y la conversión. Ujú. Y una tercera que también es para la temperatura conversión, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta corresponde a la raíz que obtuvimos en este punto. Como podemos ver, la conversión es muy baja. Estas tres corresponden a las líneas verdes, ¿no? Ujú. Que como podemos ver, una de ellas es muy alta. La conversión es de 0,9, ¿no? ¿Sí? Y por último tenemos la de 305, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sale con 305. ¿Ok? Con 305 también solo nos sale una raíz real, todas las demás son imaginarias. Y entonces obtenemos ya nuestras raíces, ¿no? Se dan cuenta aquí la conversión es de 96, es de 0,96, la conversión fraccional.
Entonces, pues obviamente nos conviene operar en el punto de alta conversión, que son los que están acá, ¿no? Ujú. Que son estos que están acá. ¿Sí? ¿Ok? Que son las raíces de mis ecuaciones, ¿no? Lo que hice fue resolver simultáneamente las dos ecuaciones, es decir, mi balance de energía y mi balance de materia. Lo resolví simultáneamente y me dieron una raíz para un caso y tres raíces para el otro, ¿no? Ujú. Posteriormente, lo que se puede hacer es ordenar estas raíces, que lo cual ya hice en Excel. Ajá, por ejemplo, vamos a ver, para el caso de 290, ujú, para la temperatura de entrada de 290, vamos a ver cómo sale. Entonces me da 290,55 y 0,19, que es el valor que está acá. Para el caso de 305, que le había puesto, perdón, 298, tenemos varias raíces. Aquí como le había puesto estas dos de acá, si se dan cuenta. Ujú. 318 tiene otro valor más abajo, perdón, 298, ¿no? Estos son los otros valores, ujú, que son 318 y punto 41. Y el último valor que es, donde está 298, que es el de alta conversión, ¿no? Entonces tengo mis tres raíces y lo que fui haciendo fue variando la temperatura hasta que me dio las tres raíces, ¿no? Por ejemplo, para el caso de 305 es esta de acá, de 352,96. Entonces, en el momento que yo grafique la conversión, perdón, la temperatura de entrada contra la conversión, me va a quedar una de las figuras que teníamos, ¿no? Pues vamos a ver. Ujú. Que son ejemplos de gráficas de, les decía, de multiplicidad de salida. Entonces aquí lo vamos a reducir hasta 250, ¿no? No 200, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta en particular es para la temperatura. Pues vamos a ponerla. Ujú. Que sería la multiplicidad de T0 contra la temperatura de salida. Ujú. Pues vamos a ponerla aquí. T0 y abajo sería la temperatura de salida, ¿no? Y en el otro caso sería con respecto a la conversión. Entonces aquí sería con respecto a la conversión. ¿Ok? Entonces, esta sería la multiplicidad de estados para un reactor de tanque agitado, ¿no? Como pueden ver, pues tiene esta forma, ¿verdad? De multiplicidad de salida que les comentaba previamente, ¿no? Ujú. Entonces tenemos multiplicidades de salida para este reactor de tanque agitado. ¿Ok? Entonces recuerdo que esto lo hice haciendo el balance de materia y el balance de energía, ¿no? Ujú. ¿Ok? Sería conversión. Y digamos, tiene una forma de S en particular, ¿no? Faltaría hablar un poquito más de la estabilidad de esas soluciones. ¿Qué es lo que implica en el control de mi sistema tener este tipo de soluciones? ¿Cómo impacta la optimización, estas soluciones dentro de mi esquema de optimización? Y durante la operación del arranque o el paro de mi reactor, ¿cómo podría afectarme este tipo de fenómenos que suceden en reactores químicos? Entonces, muchísimas gracias. Espero que tengan tiempo de ver hasta el final.